Hola mis hermanos, bendiciones. Quiero grabar un cortito video. Ahorita no tengo internet, por eso no estoy grabando en vivo y al ratito lo subo ya cuando tenga. Quiero hablar un poquito sobre la importancia de la iglesia, hermanos. La importancia de que haya una iglesia que tenga la verdad en medio de toda esta confusión. Desde el principio que yo empecé a evangelizar por medio de de estos medios de comunicación, les dije que me decidí evangelizar por tanta confusión que hay en este día, en este tiempo, hermanos, y la importancia de la iglesia, de la luz que Cristo puso y dejó en el mundo para guiar a las naciones, hermanos. Sabemos que va a ser rechazada, como Él lo dijo: si a mí me rechazaron, ustedes serán rechazados. Si a mí me han llamado demonio, ¿qué no dirán de ustedes? Pero la iglesia sigue, hermanos. Desde que nuestro Señor Jesucristo la constituyó, Él llamó a 12 para empezar esta misión salvadora y va a prevalecer hasta el fin del mundo, hermanos. El Señor nos da una buena enseñanza, un gran mensaje, que en medio de la confusión iba a tener la verdad por medio de su santa iglesia. Y este pasaje que me llama la atención es cómo el Señor nos enseña que va a haber confusión, que muchos van a predicar su palabra, pero que va a haber una donde está la verdad. Y esa verdad siempre la tendrá la Santa Iglesia. Vamos a leer Mateo 16:13 y empieza nuestro Señor así, en medio de esta confusión. Ya había confusión y lo seguirá habiendo, hermanos. Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo de hombre? Hijo del hombre, pregunta el Señor. Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Ya había una confusión que ahorita se sigue dando, hermanos. Alguno de los profetas. Ahorita hay denominaciones, sectas, que dicen que Jesús fue un gran profeta, y enseñan pues cosas distintas a la verdad, a la verdadera fe. Yo siempre les he dicho, hermanos, Dios es uno y por consiguiente una es su iglesia, una su doctrina y una la fe verdadera. No puede cambiar, no puede haber tanta confusión y que todas tengan la verdad. Por eso la doctrina verdadera se sigue enseñando, por eso Pablo nos ponía sobre aviso en Gálatas 1, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo bajara y los evangelizara de modo diferente, sea anatema. Sí, hermanos, hay que prepararnos. Cuando nos lleguen hermanitos, hay que preguntarles, ¿ustedes tienen el sacramento de la Eucaristía, la comunión, en Lucas 22, la confesión, Juan 20:23, la unción de enfermos, Santiago 5, creo? Luego un día haré un video sobre todos los sacramentos. Y si no, vienen con otro evangelio, hermanos. No el evangelio que se ha predicado por siempre. Hay un libro muy hermoso para si te quieres preparar, hermano, se llama la Didache o Didache. Es el primer libro donde ese libro se leía en las iglesias, en las primeras comunidades. Y ahí está la doctrina desde el principio, y ahí están todos los sacramentos, hermanos. Entonces avanzamos, el Señor sabía que iba a haber confusión, ya había confusión. Todos enseñaban de Cristo, pero decían mentiras.
Y Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el enviado por Dios. Él tenía la verdad, hermanos. Tenía, Pedro, la doctrina verdadera revelada por el Padre. Porque desde el principio Jesús ya lo había escogido, hermanos. Esta no fue una coincidencia. Desde que llama a Pedro, le dice, tú te llamarás piedra. Le cambia el nombre. Ya lo había llamado, como dice, creo que el profeta Jeremías o Isaías, desde el seno de mi madre. Ya lo había escogido para ser ese fundamento de la verdad, que aquí, revelada por el Padre, Pedro contesta. Por eso nosotros decimos que hay infalibilidad papal en materia de doctrina. La Iglesia jamás se equivocará en materia de doctrina. Siempre enseñará que Jesús es el Hijo de Dios. Por consiguiente, Dios mismo, de la misma esencia, de la misma naturaleza. Esa doctrina la enseñará siempre la Iglesia. Ahorita hay mucha confusión, que Jesús dejó de ser Dios, nada. Eso no, en la Iglesia nunca va a haber confusión. Jesús asumió nuestra naturaleza y jamás se separa. Jesús está como Dios y hombre verdadero en la Santísima Trinidad. Y aquí Pedro contesta, en medio de toda esa confusión, que tú eres Elías, que eres alguno de los profetas, que eres Jeremías, que eres... Y aquí Pedro contesta en medio de esa confusión, infalibilidad papal. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Esta verdad será transmitida siempre por generación en generación. Jamás cambiará, ni los poderes del infierno la podrán vencer. Por eso, la Iglesia Católica siempre ha enseñado lo mismo, no cambia. Eso es lo que me fascinó cuando empecé a conocer la Santa Iglesia. Hace 4 años que yo empecé a conocer la Iglesia. Me fascinó cómo jamás ha cambiado su doctrina. Sigue enseñando lo mismo. Que muchos dicen que los dogmas se dieron en este año, en otro. Sí, se proclamó porque ya había una herejía. Y lo que se había enseñado ya lo proclaman como dogma para que el que no lo acepte se separe. Pero eso siempre se había enseñado. Lo proclaman para que esa herejía no siga. Y el que no acepte se queda separado de la iglesia. Porque aquí no es un mandato de hombre, sino lo que el Señor Jesucristo manda. Todo es revelación de Dios. Como se lo reveló a Pedro, se lo sigue revelando a los papas en materia de fe y doctrina. No puede cambiar. Muchos dicen, el Papa se equivoca, claro. El Papa, como todos nosotros, es pecador, es humano. Pero en materia de fe jamás cambiará, y en materia de doctrina siempre estará en contra de todo este mundo anticonceptivo que se volvió. La Iglesia jamás aceptará los anticonceptivos. No aceptará jamás la esterilización voluntaria. Materia de doctrina y fe jamás cambiará. No puede decir, ya Dios no es 3 personas. Dios, la Santísima Trinidad, una fe revelada por la Santa Iglesia, que muchos la aceptan y otros ya no. Pero pues la Iglesia enseña la verdad, aunque muchos la rechacen, como nuestro Señor Jesucristo fue rechazado
La verdad va a seguir siendo rechazada y solamente la revelación del Padre que le da a sus hijos la aceptarán. Toda esa enseñanza maravillosa. Hermano católico, la Santa Iglesia es un tesoro que no se lo puede acabar uno. El catecismo, qué enseñanzas tan maravillosas. Hoy estaba viendo con esta controversia que hubo poquito con nuestros hermanitos, de que Jesús, quien murió en la cruz, y me enseñé mucho sobre el catecismo, cómo nuestro Señor pues tomó la naturaleza humana, alma humana, y lo que no se muere del hombre, pues tampoco se murió en nuestro Señor Jesucristo. La carne, solamente se separó el espíritu con esa alma humana, el espíritu eterno, que ya se había injertado había sumido la naturaleza humana y fue a predicar a los espíritus encarcelados, hermanos. Dejen prender poquito la luz porque ya se está poniendo muy oscuro. Y fue a predicar como Dios y hombre. Ya no se puede separar. Jesús ya no se puede separar de su naturaleza humana. Y el hombre tiene alma que no muere, y ese estaba también con Jesús cuando fue a predicar. Después, al tercer día, pues levantó su cuerpo. Entonces, hermanos, aquí vemos que la Iglesia tiene la revelación por el Padre, y sobre esa revelación el Señor pues funda su Santa Iglesia. Le dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Sucesión apostólica, jamás. Ni la muerte, ni el Hades, el infierno, no podrán vencer esta iglesia. Estará hasta el fin del mundo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. La única que te garantiza entrar al cielo, hermano. Si tú vives abrazando esta fe, verdaderamente viviéndola, hermano. Aquí están todos los medios, las llaves que te abren el cielo. Los 7 sacramentos maravillosos, cuando empiezas a comprender, entender cada sacramento, dones maravillosos que nuestro Señor Jesucristo nos regaló en la cruz, empiezas a amar a la Santa Iglesia, nuestra Madre. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Yo no sé por qué tantos no aceptan que el hombre, nuestro Señor Jesucristo, le dejó poder de atar y desatar. Él es Dios y Él hace lo que quiera. Y le dio ese poder a Pedro y a su sucesor de atar y desatar. Lo que ates en el cielo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo. Ese poder que tiene la Santa Iglesia en el sacramento de la confesión. Uno va atado, hermanos, por el pecado, muerto a la gracia. Cada confesión es una resurrección, dice un padre. Va uno atado por el demonio, y ahí, por medio de sus ministros, nos desata el Señor, nos limpia, nos purifica. Después vamos a hacer un video sobre los sacramentos. Por eso les digo, hermanos, este video lo quise hacer sobre la importancia de la Iglesia, que es la única que te garantiza estar en la verdad, que es la única que tiene la revelación del Padre, dada a Pedro y a sus sucesores, porque la muerte no la podrá vencer. Seguirá transmitiéndose esa verdad
de generación en generación, hasta el fin del mundo, hasta que nuestro Señor Jesucristo viva. La sana doctrina, la única doctrina sana y verdadera, la tiene la Santa Iglesia Católica, hermanos. Quiero leer solamente sobre Hechos, cuando Felipe lo mandó el Señor, el Espíritu lo llevó al etíope. El etíope iba leyendo la Escritura, hermanos. Por eso les digo, la Escritura no es de interpretación personal. El etíope la iba leyendo, pero el Señor le mandó a uno de la iglesia que le interpretara la Escritura. Dice así: el Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que está leyendo? El etíope sí es humilde, pero muchos no. Muchos, cuando quieren uno enseñarles, ellos se quedan con su verdad, como si el etíope aquí hubiera rechazado: no, yo entiendo y sé, yo no necesito interpretación de nadie. Pero el etíope contesta: ¿cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Por eso el Señor dejó a su Santa Iglesia para que explique las Escrituras, la única que tiene la interpretación correcta, como lo dice Pedro en una de sus cartas, creo que es Primera de Pedro 1:20, no recuerdo bien ahorita, pero es en las cartas de Pedro donde dice: la Escritura no es de interpretación personal. Hay algunos puntos que son difíciles de entender, que los pocos firmes en la fe, los indoctos, los interpretan a su manera para su propia perdición. No dice para su salvación, para su perdición. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación personal. Por eso hay tanta confusión. Yo desde que empecé y me decidí a evangelizar, me di cuenta que la confusión que hay ahorita es por la interpretación personal, no hay otra. Por no quererse someter a la iglesia, por desobedientes, por soberbia. El etíope contestó: ¿cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, porque su vida fue arrancada de la tierra? El etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta, a sí mismo o a otro? Y ya Felipe le empieza a interpretar la Escritura. Felipe empezó entonces a hablar y anunciarle a Jesús partiendo de ese texto de la Escritura. Le dijo que él había muerto por nuestros pecados y por nuestra salvación, y ahí le explicó todo el plan de salvación que tiene nuestro Señor Jesucristo y la importancia del bautismo. Yo les digo: ¿qué tal si hubiera llegado un fariseo que no creyó en Jesús, que era el Mesías? No le hubiera dicho, no le hubiera interpretado bien la Escritura. Si hubiera llegado también a uno de estos hermanos que solamente bautizan en río, ahí no creo, iba en el desierto, no creo que hubiera río, había un charco, algo, no sé cómo lo bautizó, pero también, no, aquí no hay río, no te puedo bautizar. Pero como le llegó un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia verdadera, le interpretó bien la Escritura. Y es lo importante de que haya maestros en la Santa Iglesia para que interprete la Escritura. Por eso hay un magisterio donde uno se tiene que someter, porque hay muchos espíritus engañadores que lo engañan uno en la mente y quieren que nosotros interpretemos la Escritura a nuestra manera, y cuando ya alguien nos contradice, la Santa Iglesia, me voy y yo formo mi iglesia. Pero no, hermanos, la interpretación correcta la tiene la Santa Iglesia Católica para que no haya tanta confusión. Y esa luz está en el mundo, hermanos. Pues solamente quería compartirles un poquito video
un video corto sobre la importancia, hermanos, de la Santa Iglesia en este mundo de confusión. Yo sé que muchos ven el exterior, pero no profundizan. Si profundizaran en la riqueza de la Santa Iglesia y se quitaran todos esos prejuicios y fueran a la historia, hermanos, qué se enseñaba desde el principio, los padres de la Iglesia, qué escribieron. Conocer la historia es dejar de ser protestante, dijo un hermanito que se convirtió a la Iglesia Católica. Hermano, te invito, hermano separado, que sin prejuicios vayas a la historia y veas qué enseñaba la Iglesia desde el principio. Hermano católico, también te invito a que te formes. Bendiciones, que Dios me los bendiga, hermanos. Amén.